El costo del miedo, cuando la inseguridad factura más que la deuda. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, en un país sin ley, la única inversión segura es la del miedo. A ver, si hay algo que la moradora de Palacio aprendió bien de su guía espiritual de Palenque, es el arte de culpar al pasado por los fracasos del presente. La diferencia es que mientras el tabasqueño lo hacía con teatralidad, ella lo hace con tono de víctima. Y así, mientras los homicidios se acumulan y la violencia se extiende, el discurso oficial insiste en que todo va bien, que los números mejoran y que el país avanza. Pero los datos, esos tercos indicadores que no entienden de propaganda, dicen algo muy distinto. La encuesta nacional de seguridad urbana del INEGI revela que 66.8% de los mexicanos considera insegura su ciudad, una cifra que aumentó respecto al trimestre anterior. En el caso de las mujeres, la percepción sube a 72%, mientras que entre los hombres ronda el 60%. En otras palabras, 2 de cada 3 personas viven con miedo de salir a la calle, usar el transporte público o simplemente sacar dinero del cajero. Y con razón, los lugares más temidos son los mismos que deberían ser los más cotidianos: cajeros, transporte, mercados y calles, espacios donde la presencia del Estado es cada vez más invisible. Pero no se trata solo de percepción. La inseguridad tiene un costo económico real y creciente. El Producto Interno Bruto Oportuno al tercer trimestre de 2025, publicado por el INEGI, muestra una caída de 0.3% en el comparativo trimestral y 0.3% en el anual, con desplomes más marcados en la industria y la manufactura, justamente los sectores más afectados por extorsiones, robos de carga y amenazas del crimen organizado. En total, las actividades secundarias cayeron 1.5%, mientras los servicios apenas avanzaron 0.1%. Regiones completas del país están frenadas, entre otras cosas, por miedo. Y es que la violencia ya no solo mata personas, también mata inversiones, el empleo y la productividad. El indicador global de confianza empresarial se ubicó en 48.6 puntos por debajo del umbral de los 50 que marcan un optimismo económico. El componente de momento adecuado para invertir cayó hasta 36.9 puntos, su peor nivel en una década. Los empresarios lo dicen claro: sin seguridad no hay inversión posible. La seguridad es uno de los componentes clave sin el cual no se puede invertir. Mientras tanto, desde Palacio Nacional la respuesta sigue siendo la misma: victimizarse, culpar al pasado y presumir abrazos en lugar de estrategias. En su discurso más reciente, la presidenta habló de su compromiso con la paz, pero omitió mencionar los más de 20,000 homicidios dolosos que se han registrado en lo que va de su gestión. Dijo que la violencia es un legado que aún duele, pero evitó explicar por qué su gobierno ha reducido presupuestos para seguridad, porque la Guardia Nacional gasta más en sueldos administrativos que en operativos, o por qué los estados siguen rogando por recursos para equipamiento policial. La economía, como la gente, no prospera en medio del miedo. Cada robo, cada extorsión, cada secuestro genera una reacción en cadena: menos consumo, menos inversión, menos empleo y más pobreza. En los hechos, la inseguridad se ha convertido en el nuevo impuesto nacional, uno que no se le paga al SAT, sino a la delincuencia. Y aún así, la narrativa oficial insiste en que todo está bajo control. El discurso de la moradora de Palacio se llena de palabras bonitas: paz duradera, seguridad con justicia, transformación humanista. Pero en los barrios, en las carreteras, el mensaje es otro: la violencia. Ahí la violencia ya es parte del paisaje. El verdadero costo de esa crisis no se mide en cifras rojas, sino en el miedo cotidiano, en los negocios que cierran temprano, en las mujeres que ya no salen de noche, en los transportistas que prefieren rutas más largas para evitar emboscadas. La inseguridad hoy es el principal factor que erosiona el crecimiento y el desarrollo, pero también el que más se niega desde el poder. Y mientras la presidenta busca consuelo en culpar al pasado, la economía mexicana sigue pagando la factura del presente: menos Producto Interno Bruto, menos confianza y menos futuro. Porque en este país la paz no se genera, se construye. Y lo que este gobierno tristemente está construyendo son pretextos. Así,
Así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de cuarta. Mm, por cierto, si en la economía el miedo ya opera con un impuesto, en la política el cinismo encuentra un refugio. Vamos con el apunte incómodo. Víctimas del poder. A ver, tras el atentado del alcalde de Uruapan, Michoacán, y de al menos 6 presidentes municipales más en los últimos meses, la moradora de Palacio volvió a hacer lo que mejor sabe, victimizarse. No habló de estrategias, responsabilidades ni resultados, no. Habló de ataques, complots y de una oposición cruel que según ella se aprovecha del dolor para golpear políticamente a la transformación. Y aclaró que pues eso no puede ser. Además, su séquito de babeantes defensores salió en coro a repetir el libreto de siempre. La culpa es de Calderón. Porque en la transformación de cuarta no importa cuántos años pasen ni cuántas vidas se pierdan, siempre hay un villano útil que justifique el desastre. Lo que nadie menciona es que la raíz de esta estrategia no está en el pasado remoto, sino en el inmediato, en el sexenio del ídolo de barro macuspano, aquel que decidió abrazar a los delincuentes en lugar de combatirlos y que hizo de la indulgencia criminal una política de Estado. Esa complacencia dejó al país sumido en una espiral de impunidad que hoy cobra vidas y territorios en cada municipio, en cada carretera y en cada familia que vive con medio. Pero el tabasqueño, curiosamente, a él nadie lo toca. A él se le cuida, se le reverencia, se le perdona todo, porque saben que señalarlo es reconocer que el origen de la catástrofe actual no está en los gobiernos de antes, sino en el sexenio que ellos mismos idolatran. Más de 200,000 personas fallecieron y carga en su conciencia, aunque en Palacio prefieran llamarlo herencia del neoliberalismo. Hoy, cuando alcaldes caen y las comunidades viven sitiadas, la respuesta del gobierno es una mezcla de discurso victimista y cinismo político. No asumen el fracaso, lo administran. Y mientras tanto el país sigue desangrándose, víctima de un gobierno que no se siente perseguido, pero que, ojo, tampoco ha sabido perseguir a nadie. Esa, esa es la realidad del México de hoy. Yo soy Eduardo López y esto fue Coyuntura Económica y algo más.